lo que es el total de 131.99. Esto es importante porque cuando nosotros utilizamos madera, pues prácticamente es en casi toda la construcción, desde que iniciamos con la fundición de cimientos, ¿verdad? Hasta las losas que demandan mucha madera, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta el cálculo de la madera. El cálculo de la lámina. Dice, las láminas galvanizadas las venden en diferentes longitudes, las hay de 5, 7, 8, 9, 10, 12 y 14 pies de largo. Y el ancho, pues nos las venden en 61 centímetros o bien en 81 centímetros. Pues esto ha cambiado últimamente, puesto que en varios lugares pues ya no la mandan a hacer a las medidas que necesitemos, ¿verdad? Pero cabe recalcar que siempre es importante poder calcular. A inicio de obra siempre se realiza una bodega, ¿verdad? Entonces la bodega casi siempre se hace de lámina, recubierta de lámina y postes de madera, entonces es importante tomarlo en cuenta. Entonces dice acá un ejemplo, se necesita cubrir un ambiente de 2 metros de ancho por 3.50 metros de largo, calcular cuántas láminas se necesita para cubrir dicho ambiente y qué dimensiones necesitamos. Entonces la solución acá no la da. Tenemos 3.50 de largo del ambiente y tenemos 61 centímetros de ancho de una lámina que estamos proponiendo en este caso, ¿verdad? Que vamos a hacer la de 61. Entonces nos va a ir 5.74. Ese punto 74 nos quedan aproximadamente 16. Es lo que nos va a salir a los lados de la galera, ¿verdad? Entonces es importante poderlo tomar en cuenta. Y para calcular la longitud, dice que en este caso son 7 pies de largo de lámina. Lo multiplicamos por el factor .3048, que es la conversión que hacemos de pies a centímetros, ¿verdad? Y nos da un total de 2.14 metros. Entonces quiere decir que necesitaríamos para cubrir 6 láminas de 7 pies, ¿verdad? Con un ancho de lámina de 61 metros de ancho. Entonces, ya si la modulamos, es importante, vamos a modularla en este sentido, ¿verdad? Vamos a tirar los 61 centímetros acá y vamos a salir un poquito de la pestaña para recubrir a las personas que estén ingresando y así vamos a ir colocando nuestras 6 láminas en este sentido, ¿verdad? 4, 5 y 6 más o menos en este sentido. Entonces, eso sería para recubrir el techo de esta galera. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Y aquí pues tenemos el cálculo de lo que es la madera para el trazo y estaqueado, que es lo que se hace al momento que nosotros básicamente realizamos el trazo de ejes de los muros, ¿verdad? Entonces dice que el proceso de trazo y estaqueado primero se incrustan los puentes, a estos le llamamos puentes. Está el puente tipo A, que es el que usamos en esquinas, el puente tipo B, que es el que utilizamos en ejes que no estén posicionados en una esquina, ¿verdad? Sino que sean ejes lineales dentro del trayecto de los muros. Entonces dice, se colocan a nivel horizontal las tablas de los puentes y luego se miden y se trazan ejes. Estas se colocan a 1 metro desde el centro de eje del trazo. Luego acá los dos tipos de puentes, el seccionado, que es este de acá, y el corral, que es este que hacemos en toda la casa, o en todo el contorno de donde van a ir los ejes. Este de acá me demanda más madera. Este de acá, pues únicamente me va a servir para ciertos ejes. Entonces dice aquí calcular la madera para los puentes, tomando en cuenta que los parales van a ser de 2 por 2 por 3 pies y las reglas van a ser de 2 por 3 pulgadas por 2 pies de largo. Entonces convertimos con la fórmula que habíamos visto en la página anterior los pies a pie tablar, ¿verdad? Y al hacer la primera convención y meter los datos en la fórmula, nos dice que vamos a obtener un pie tablar
Pero como necesitamos 3, ¿verdad? Necesitamos 1, 2 y 3 parales. Entonces multiplico por 3 parales y en eso me da 12 pie tablar. Estamos ahí. Y luego pues calculamos las tablas, que son estas que van así horizontalmente. Y esa nos da 1.5 pie tablar por cada una. Y como son 2, la multiplico por las 2 tablas. Y el total será de 12 pie tablar. Al hacer la sumatoria, entonces yo necesitaré comprar 24 pie tablar de madera. Casi siempre este tipo de madera es rústica, ¿verdad? Entonces, para tomarlo en cuenta, la madera rústica es la que se utiliza, es la madera de pino. Veamos acá el ejercicio, que es el que tendrán que realizar adjunto en la guía que el día de hoy se les va a estar entregando. Es primero cuantificar la madera, ¿verdad? De esta galera, tomando en cuenta que se va a techar toda la parte de arriba y tomando en cuenta que se va a recubrir los costados, ¿verdad? Entonces, el cálculo de la madera deberá ser también en todas las caras de nuestro ambiente e incluso deberán de calcularla para la puerta, porque la puerta lleva un marco de madera y lleva lámina, ¿verdad? Como es una galera para el resguardo de material o para poder guardar también todas las herramientas. Entonces acá ustedes tendrán que calcular en base a lo que yo les expliqué anteriormente, láminas de cuántos pies voy a necesitar y cuántas unidades, ¿verdad? Eso sería en esta parte de acá. Y aquí van a calcular las piezas de madera, que son todos estos varales, tomando en cuenta que las piezas de madera en la parte de atrás serán de 9 pies y en la parte de adelante serán de 8 pies. ¿Por qué? Por la pendiente que tiene que quedar al momento de que la lluvia pues se dé, ¿verdad? Entonces tiene que haber un pendiente para que no se acumule el agua en la lámina, sino que tenga su porcentaje de pendiente. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces acá nos dan ya los precios. Ustedes calculan las cantidades, lo colocan a pie tablar acá, multiplican por el costo y aquí les va a ir dando el total de costos que va a ir teniendo la compra de la madera para esta galera. Y al final, pues vamos a hacer una unificación de costos de madera, donde ustedes van a tener el costo total, la sumatoria del costo total de la madera, la sumatoria total del costo de la lámina y la mano de obra. En el caso de la mano de obra, ustedes tendrán que investigar cuánto cobran por metro cuadrado de armado de bodega. Hay un costo y más o menos oscila entre 75 quetzales, ¿verdad? Por metro cuadrado. Entonces ustedes tendrán que hacer el costo ahí para poder unificar todos los costos y ver en cuánto sale el armado de esta bodega. Eso es en el ejercicio 1. Y la hoja de trabajo que va adjunta también, en la cual ustedes tendrán que venir y trabajar de manera conjunta cada inciso que esté colocado acá, ¿verdad? Primero calculando la madera, ¿sí? Luego tendrán que indicar en esta hoja donde van puentes, pueden hacerlo con algún programa, puede ser del mismo teléfono, desde acá, por ejemplo, yo voy a colocar un puente en esquina acá, luego coloco un puente en esquina acá, luego otro puente acá y otro puente acá, y luego voy colocando los seccionados en este punto, ¿verdad? Para poder trazar los ejes. Casi siempre ustedes van a colocar donde hayan ejes, ¿verdad? Ese es el chivo para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces van a ir trazando donde van a ir ejes, como se hace en la vida de la construcción ya real, ¿verdad? Entonces en base a los puentes que yo coloque, es en base a ellos que yo voy a estar calculando la madera, el costo. Luego dice que teniendo indicados los puentes en la planta, ahora utilice una regla y un crayón verde y trace todos los hilos. Entonces ya vienen ustedes y ya sé que aquí va a ir un hilo, aquí va a ir otro hilo, aquí va otro hilo, en este va otro hilo acá y así nos vamos trazando todos los hilos con un marcador
color verde, ¿verdad? Y le van a sacar los metros lineales del hilo que van a necesitar. Luego también un crayón amarillo, dice, indique con un círculo sobre la planta donde colocaría usted la bodega y guardianía. Entonces, ¿dónde colocarían eso? Donde no vaya a estorbar. Ustedes como futuros profesionales tienen que ver todo eso. Entonces vengo yo y donde hay un patio, ¿va? Entonces donde hay un patio, ahí coloco mi bodega, mi guardianía. Ya ustedes lo colocarán. Y dice ahí calcular las siguientes áreas. Tendrá que calcular el área del lote, el área a construir, el área libre. Cuando me refiero a área libre, tiene que ser lo que no está techado. En este caso, esta parte de aquí es la única que no va a estar techada. Nivelación y limpieza. Debo de ver cuánto es el costo que va a tener poder limpiar el terreno. Y el armazón y el forro de la bodega, ¿verdad? Entonces, eso será lo que tendrán que hacer en la hoja de ejercicio. Y pasamos al otro tema. Eso sería, lo anterior sería el tema 1 de la guía 2. Y este otro tema, pues, viene siendo el cálculo de zanjeo. Que esto es importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Y aquí yo traté de poderles colocar de manera precisa, paso a paso, como ir calculando. Entonces dice acá, ejemplo, tomando como referencia esta planta, calcular lo siguiente. Metros lineales de zanjeo para cimiento corrido, metros cúbicos de zanjeo para cimiento corrido y metros cúbicos de zanja para zapatas. Entonces esos tres tenemos que ir calculando. Yo acá ya tengo las respuestas. Ustedes solo van a ir chequeando cómo se fue realizando el procedimiento. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar los metros lineales de zanjeo para cimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Va a ser haciendo uso de los ejes. Los planos que utilizamos para calcular materiales casi siempre son el plano de cotas, el plano de cimientos y el de columnas, ¿verdad? Entonces es importante que lo tomen en cuenta. En el caso de los alumnos de quinto, pues esto viene en lo que es la práctica. Esto es lo que salen a hacer afuera, entonces les va a ayudar bastante. Aquí vemos que vamos a ir sumando algunos datos. Por ejemplo, el 4.50 más 0.07 más 0.20 es del eje 1 al eje 3, ¿verdad? Entonces, es la suma del eje 1 que está acá hasta el eje 3, ¿sí? Ese sería el dato que nos están dando acá, que es venir y sumar estos 4.50 que yo tengo acá, ¿sí? Que son estos, más los 0.075, que es, recuérdense que la medida que nos están dando ahí, nos la dan a centro de eje. Voy a marcar el centro de eje. Y este pedazo, o sea, la medida va de aquí hasta acá, y este como pedazo que queda al aire no está tomado en cuenta, solo está tomado en cuenta lo que voy a colocar en color celeste del muro, ¿verdad? Entonces, ahí sobran esos 0.07 del muro. Entonces, importante que ustedes lo tomen en cuenta. 4.5 más 0.075 más 0.75 más 0.20, ¿verdad? Que es lo que sobresale en total. La sumatoria es de 4.775 sobre el eje D, ¿verdad? O sea, estamos calculando sobre este eje D. Vamos a pasar al siguiente, que sería del eje 1 al 3, pero sobre el eje C. Estaríamos calculando este eje. Es la misma operación de arriba porque son los mismos ejes, las mismas distancias. Luego vamos al eje horizontal del 2, dice, del eje 2, que sería este, al eje 3, que sería este, sobre el eje B. Entonces, aquí ya varía la dimensión. ¿Por qué? Porque ya no estamos tomando en cuenta un cimiento en esta parte de acá. Entonces, sumamos el 3 que tenemos de centro de eje a centro de eje, que es el que nos da acá, más el 0.075, que es lo que sale de este lado, más el punto 20. Este punto 20, ¿de dónde sale? Es por el cimiento, ¿verdad? Lo voy a dibujar acá.
tenemos el muro en el centro, ¿sí? Y con celeste voy a dibujar, cuando no es colindante, un cimiento. Este sería el cimiento corrido. Entonces la medida que nos da acá va de centro de eje a centro de eje, ¿verdad? Aquí estamos los tres, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes sepan eso. La medida, eso es 0.20, es porque nuestro cimiento en medida total tiene 40 centímetros. 0.40. Entonces, si yo parto de la mitad para este punto y de la mitad para este otro punto, tendría 0.20 en ambos lados, tanto acá como acá. ¿Ya? Entonces, por eso es de que le suma estos 0.20, ¿verdad? Porque en cimientos no colindantes, como son estos casos, se reparte 20 a un lado y 20 al otro. Y en cimientos donde sí son colindantes, ¿qué quiere decir colindantes? Que de este lado el vecino va a estar construyendo, ¿verdad? Entonces yo no me va a poder pasar ni siquiera 1 centímetro en ese lado. Entonces de la orilla del muro parto mis 40 hasta donde inicio. Entonces ese es un cimiento colindante. Y un cimiento no colindante es el que yo les estaba explicando en esta parte. Entonces de esa manera funciona el cálculo. Tanto aquí calculé de forma vertical, ¿verdad? Todos los ejes, estos ejes verticales, este y este. Y en esta otra parte, pues los voy a calcular de forma horizontal. ¿Ya? Entonces volvemos a hacer la misma operación de aquí para acá. Hay 250 más 0.75 de esta parte de acá, más 0.20 que sale del cimiento. Eso me da 6.275 sobre el eje 1, ¿verdad? Leo, hacemos lo mismo con este, solo que este sí ya trae más, ¿verdad? Es hasta acá el eje. Entonces sería 250 más 0.75 más 350 más 0.40, que es lo que sale hasta acá. Entonces ahí pues obtengo el 6.275. Y este eje de acá es exactamente igual, entonces lo vuelvo a copiar. En total, lo que tengo que hacer es venir y sumar los metros lineales de la parte de arriba, ¿verdad? Y los metros lineales de estos horizontales que saqué. Y el total obtengo 28.15 metros lineales de zangeo, ¿verdad? En algunos lugares lo cobran por metro lineal, en otros por metro cuadrado. En otros lugares o en otras ocasiones se cobra por metro cuadrado y adicional le cobran a uno si el suelo es un suelo blando o si es un suelo duro, ¿verdad? El suelo duro pues tiene un costo más elevado que el suelo blando. ¿Por qué? Porque al momento pues que los albañiles pues realizan el zanjeo les cuesta un poco más. Entonces tienen dos costos. Y aquí pues al tener yo los metros lineales procedo a calcular los metros cúbicos. ¿Y cómo lo calculo? Multiplicando el lineal por el ancho del cimiento por la profundidad que va a tener. Recuérdense que si lo dibujamos así, ¿verdad? Entonces más o menos acá vamos a dibujarlo. Este es el suelo, ¿verdad? Aquí van a ir mis 3 varillas en el suelo. 1, 2, 3 varillas. Van a ir anclados de mis eslabones. Este va a ser mi cimiento, ¿verdad? Entonces la zanja que yo dibujo en esta parte de acá tiene 40 de ancho. 0.40 de ancho. Tiene una profundidad de 0.80 según las indicaciones que nos están dando ahí. Y dice que procede un metro lineales, o sea, todo el recorrido que va a tener 28.15 metros lineales. ¿verdad? Entonces, al multiplicar yo esos tres, saco todos los metros cúbicos de esta línea punteada que ustedes ven acá, es el zanjeo, ¿verdad? Entonces, al yo multiplicarlo, voy a obtener que yo voy a hacer una evacuación de 9.13 metros cúbicos de arena o de tierra, ¿verdad?
Y todo eso pues también hay que tomarlo en cuenta a la hora de transportar el material. Luego, los de las zanjas para zapatas, que son estas zapatas aisladas que tenemos acá, ¿verdad? Estas zapatas aisladas dice que miden 70 por 70 y una profundidad de 40, de 1,40 de profundidad. Entonces, al multiplicar los tres datos, genero mis metros cúbicos y eso lo multiplico por 4 zapatas, porque 4 son las que nos están pidiendo. Y ya obtengo pues el total de metros cúbicos de zanjeo para las zapatas. Ese lo cobran aparte los albañiles, ¿verdad? Entonces es importante que lo conozcamos también. Esta sería la hoja de trabajo que ustedes estarían realizando en base a la explicación que ya les di en la parte de arriba. Estarán calculando los metros lineales de zanjeo para cimiento, los metros cúbicos de relleno y compactación y los metros cúbicos de zanjeo para zapatas, que aquí en este caso tenemos 1, 2, 3 zapatas, ¿verdad? La forma del terreno de la construcción pues es similar a la que se va a estar haciendo, a la que les di en el ejemplo anterior. Deberán de consultar lo que es el costo de mano de obra, ¿verdad? Cuánto se cobra por zanjeo de cimiento corrido, cuánto se cobra por zanjeo en zapatas, cuánto se cobra por relleno y compactación, incluyendo alquiler de compactadora, ¿verdad? Todos estos costos ustedes los tendrán que investigar. Aquellos que laboran en el área de albañilería, pues entonces 0 bolas, ustedes ponen sus precios y listo, ¿verdad? Aquí más o menos les doy una nota de lo que ustedes pues podrían cobrar en el costo de alquiler de la compactadora, que más o menos son 32 quetzales por metro cúbico, ¿verdad? Y en esto deben de conciliar el alquiler de la compactadora, que ahorita andará, ya se quedó obsoleto el precio, andará como en 200 quetzales el alquiler por día, ¿verdad? Si no es que a veces se eleva dependiendo del tipo de compactadora que se trabaje. Un albañil en 3 horas dice que es capaz de zanjear un boquete de este tamaño para la zapata. Y cobra más o menos 18.30 quetzales por metro cúbico en terreno normal, incluyendo nivelación de la zanja y el rendimiento disminuye por la tarde, hay que tomarlo en cuenta también. Esta parte dice el rendimiento del albañil. El albañil con la ayuda de un ayudante en un día son capaces de hacer 12 metros lineales de zanja en un terreno normal de ancho de 0.40 en la zapata, ¿verdad? Y con una profundidad de 1 metro. En terreno duro hacen 8 metros lineales. O sea, esto es para rendimientos de mano de obra que ustedes pues tendrán que tomar en cuenta. Entonces eso sería, aquí están las indicaciones de las dimensiones del cimiento, de las dimensiones de la zapata, de lo único que ustedes van a tener que compactar. Están todas sus dimensiones para que ustedes puedan realizar el cálculo. Entonces eso sería para la guía número 2. Todavía nos falta calcular acero, concreto y cemento. Eso se los voy a estar dando la próxima semana para poder ir avanzando, ¿verdad? Entonces sí necesito que por favor realicemos esas dos actividades, tanto esta hoja de la página 11, que es del cálculo de zanjeo, y la página 9 como hoja de trabajo de cálculo de madera y lámina, y la 8 como un pequeño ejercicio para que ustedes puedan trabajar ahí. Entonces eso sería la clase para que lo tomen en cuenta, y cualquier cosa estamos en orden. De igual forma se grabó la clase y se estará enviando a los grupos de WhatsApp para que no haya inconveniente. Estamos a la orden.